La hija de Frank Holloway no lloró cuando descubrió que él había comprado la vieja oficina de correos. Se enfadó. Denise estaba de pie en su cocina, con los documentos de venta sin firmar en una mano y el aviso del impuesto a la propiedad en la otra, mirándolo como si por fin hubiera hecho algo imperdonable. ¿Cómo podía un cartero jubilado de 76 años gastar casi todo lo que le quedaba en un edificio con el techo con goteras, los pisos podridos, las ventanas tapiadas y ningún negocio funcionando dentro? «Papá», dijo ella, con la voz temblorosa, «mamá ya no está, tu pensión no alcanza, y ese lugar no merece ser salvado». Frank no discutió, solo miró más allá de ella, a través de la ventana de la cocina salpicada por la lluvia, hacia Main Street, donde la pequeña oficina de correos de ladrillo permanecía oscura detrás de los paneles de madera y un mástil oxidado. Todos en el pueblo pensaban que se aferraba a viejos recuerdos. El promotor inmobiliario pensaba que estaba bloqueando el progreso. Su hija pensaba que el dolor finalmente lo había vuelto imprudente. Pero Frank sabía algo que ninguno de ellos sabía. Detrás de la vieja pared de clasificación había una habitación cerrada con llave, y el último hombre que la abrió nunca habló de lo que vio. Si las historias sobre personas olvidadas, viejas promesas y cosas que el mundo se apresuró demasiado a desechar significan algo para ti, considera suscribirte, porque lo que ocurrió después no fue solo sobre un anciano, un edificio vacío o una hija intentando salvar a su padre de sí mismo. Fue sobre la verdad esperando detrás de una pared que nadie había tocado en 50 años. 2 noches después, el Consejo Municipal se reunió en el sótano del ayuntamiento. Frank Holloway estaba sentado en la tercera fila, con su gorra postal descolorida entre ambas manos. Denise estaba sentada a su lado, rígida y en silencio. Ella no había querido ir. «No tienes que avergonzarte delante de todos», le había dicho en el estacionamiento. Frank solo había respondido: «No estoy aquí para avergonzar a nadie». Pero en cuanto entraron, la gente se giró, susurró y le dio esa sonrisa compasiva reservada para los viudos que hacían cosas extrañas después del funeral. Al frente estaba Grant Whitmore, demasiado pulido para un pueblo donde los hombres usaban botas de trabajo en las reuniones. Detrás de él había una representación brillante de Progress Plaza, construida donde estaba la vieja oficina de correos. El concejal Harold Pike se aclaró la garganta. «Estamos aquí esta noche», dijo Pike, «para hablar sobre la propiedad postal abandonada en Main Street, recientemente comprada por el señor Frank Holloway». Dijo comprada del modo en que un médico podría decir infección. Una pequeña risa se movió por la sala. Grant dio un paso al frente. «Quiero ser respetuoso», dijo. «El señor Holloway sirvió a este pueblo durante años, pero el edificio es inseguro. Lleva décadas vacío. El techo está fallando. Tiene daños por agua. Es una vergüenza visual en la entrada del centro». Algunas cabezas asintieron. Frank permaneció inmóvil. «Le hice al señor Holloway una oferta privada justa», continuó Grant, «suficiente para cubrir el precio de compra, los impuestos atrasados, la responsabilidad por reparaciones, y aún así, dejarle un margen cómodo». Denise bajó la mirada hacia los papeles en su regazo. «Frank, lo noto». Eso dolió más que las risas. La Cabans, la voz de Grant, se volvió más cálida. «Esto no se trata de faltarle el respeto al pasado. Se trata de asegurarnos de que un edificio viejo no se convierta en una trampa financiera para un hombre mayor y su familia». La palabra mayor cayó en silencio, pero con fuerza. Alguien tosió para ocultar una risita. Denise se inclinó hacia Frank. «Por favor», susurró. «Solo escúchalo». Frank recordó cuando ella creía que él podía encontrar cualquier cosa: cheques perdidos, tarjetas entregadas en la dirección equivocada, paquetes dejados en la granja incorrecta. Ahora lo miraba como si él fuera lo que se había perdido. El concejal Pike se ajustó las gafas. «Señor Holloway, ¿le gustaría responder?» Frank se puso de pie lentamente, sosteniendo la gorra contra el pecho. Cada mirada midió su abrigo gastado, sus zapatos viejos, su cabello blanco y fino, y el dolor desde el funeral de Marta. Caminó hasta el micrófono y volvió a mirar el dibujo de Grant. No había oficina de correos de ladrillo. No había pared de clasificación. No había habitación cerrada donde, en 1971, el jefe de correos Lewis le había dicho a un Frank de 21 años que olvidara la bolsa de correo extra junto a la puerta de archivos. Frank había olvidado muchas cosas en 76 años. No había olvidado aquello. «Repartí correo en este pueblo durante 42 años», dijo Frank en voz baja. «Conozco los porches,
los perros, los hijos en el extranjero, los cheques que tenían que llegar antes del día 5. La sala se volvió más silenciosa. La sonrisa de Grant se estrechó. Frank miró a Pike. Y sé que algunas cartas nunca fueron entregadas desde ese edificio. Nadie se movió. Entonces alguien se rió. ¿Y qué se supone que significa eso? Otra voz dijo: el correo muerto no convierte un edificio en histórico. Más personas se rieron. Grant se colocó a su lado. Señor Holloway, dijo con suavidad, demasiado suavemente, todas las oficinas de correos de Estados Unidos tenían correo no entregable. Eso no significa que haya algún misterio escondido en las paredes. Frank miró a Pike. Por primera vez esa noche, Pike apartó la mirada. Denise lo vio. Frank también lo vio. Hay una habitación detrás de la pared de clasificación, dijo Frank. La expresión de Grant cambió ligeramente. Pero Frank había pasado 4 décadas leyendo rostros. Sabía distinguir la confusión del reconocimiento. Pike golpeó el micrófono. Esto se está saliendo del tema. No, dijo Frank. Creo que por fin estamos llegando al tema. Denise le agarró la manga, esta vez no con ira, sino con miedo. Papá, susurró. ¿Qué estás haciendo? Frank quería contárselo todo. Las extrañas preguntas de Marta, las notas del condado bajo su cama y lo que ella había dicho 2 semanas antes de morir. Frank, si ese lugar alguna vez se abre, no dejes que lo limpien antes de que alguien lea lo que hay dentro. Pero no podía decir eso allí. Todavía no. Grant entró en el pasillo. Creo que todos entendemos lo que está pasando, dijo, ahora más cortante. El señor Holloway está de duelo. Su esposa falleció recientemente. Él asocia ese edificio con una época mejor. Y aunque eso es triste, no debería impedir que el resto de este pueblo avance. Fue entonces cuando Denise se puso de pie. No hable de mi madre, dijo. La sala quedó en silencio. Grant levantó ambas manos. No quise ofender, pero la ofensa ya había sido recibida. Frank miró a su hija. Por primera vez en semanas, su ira no estaba dirigida hacia él. Pike pidió orden. Propuso una inspección de seguridad, una restricción de renovación y una audiencia de seguimiento. Sonaba procedimental y limpio. Frank sabía lo que el lenguaje limpio podía esconder. Cuando la reunión terminó, no se había realizado ninguna votación. Frank podía conservar el edificio por ahora. El pueblo no se lo pondría fácil. Afuera, Denise siguió a Frank por el estacionamiento. Papá, dijo. ¿Qué cartas? Frank se detuvo junto a su camioneta. Al otro lado de la calle, la oficina de correos abandonada estaba en la oscuridad. Frank lo miró. Entonces dijo, tu madre me preguntó una vez qué pasa con una carta que nadie quiere que sea entregada. Denise no respondió. Por primera vez, miró la oficina de correos no como una ruina, sino como un lugar que había estado esperando. Frank Holloway había llevado correo durante 42 años, pero aún recordaba su primera mañana con tanta claridad como el día en que nació su hija. Entonces tenía 21 años, delgado como un palo, usando unos zapatos que su madre había lustrado 2 veces porque decía que un hombre debía verse agradecido cuando la luz del día le daba trabajo. La mayoría de los muchachos de Benton Ridge esperaban terminar en las minas. Frank esperaba lo mismo. Su padre había pasado media vida bajo la montaña y volvía a casa cada tarde con polvo de carbón en las líneas de las manos. Pero para cuando Frank terminó la escuela, la espalda de su padre estaba arruinada, y su madre le dijo, «Encuentra un trabajo donde el sol conozca tu rostro». Así que Frank aceptó el puesto de cartero sustituto en la vieja oficina de correos de Main Street. Al principio, pensó que el correo era solo sobres, sellos y direcciones. Entonces Earl Mason, el cartero mayor que lo entrenaba, lo corrigió al tercer día. «El correo no es papel», dijo Earl, entregándole un paquete atado con una cuerda. «Es expectativa. Si lo llevas mal, el día entero de alguien se va mal con él». Frank nunca olvidó eso. Aprendió que viuda esperaba cada jueves una carta de Ohio. Aprendió que esposa de minero se quedaba junto a la puerta mosquitera cerca del 1 del mes, fingiendo no preocuparse por si había llegado el cheque de incapacidad. Aprendió que familias se reunían en el porche cuando un hijo escribía desde el extranjero, y qué casas quedaban en silencio cuando llegaba una factura en un sobre marrón. Algunas cartas eran livianas en la mano, otras se sentían pesadas antes de abrirse. Por eso Frank nunca doblaba fotografías, nunca dejaba sobres bajo la lluvia y nunca trataba una dirección equivocada como algo pequeño. Si había un nombre escrito en algo,
Él creía que ese nombre merecía ser encontrado. Años después, Martha lo amó por eso. Ella trabajaba en la oficina de registros del condado cuando Frank realmente se fijó en ella por primera vez. Estaba de pie sobre un taburete, bajando un libro de escrituras casi demasiado ancho para sus brazos, murmurando porque alguien había archivado los años fuera de orden. Frank ofreció ayuda. Martha miró por encima del hombro y dijo: «Si necesitara ayuda, señor Holloway, la habría pedido antes de arriesgar mi pie». Él se rió, y ella casi sonrió. Martha conocía los registros como Frank conocía las rutas. Podía detectar una escritura copiada, una página faltante, una transferencia extraña o una línea de propiedad que había sido movida por media frase. Después de casarse, Frank solía decir que no había un nombre en Benton Ridge que pudiera permanecer perdido entre los dos. Martha respondía: «Los nombres son fáciles. Es la verdad lo que la gente archiva mal». Durante años, Frank pensó que era solo una de sus frases. Cerca del final de su vida, dejó de estar seguro. Su enfermedad llegó en silencio. Primero dejó de trabajar en el jardín. Luego dejó de subir las escaleras a menos que tuviera que hacerlo. Después, una tarde, Frank la encontró en la mesa de la cocina, con viejos mapas del condado extendidos alrededor. Un dedo apoyado sobre un apellido rodeado 3 veces con lápiz. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él. «Recordando», dijo ella. Eso fue todo lo que le dio. En sus últimos meses, Martha preguntó por la vieja oficina de correos más de una vez. No el mostrador postal más nuevo junto a la carretera, el edificio original de ladrillo en Main Street, con ventanas tapiadas y un mástil oxidado en la base. «¿Recuerdas la sala de archivos?», preguntó una noche mientras Frank lavaba 2 tazas de café en el fregadero. «Por supuesto. ¿Recuerdas que el jefe de correos, Lewis, la mantenía cerrada con llave?». Frank se secó las manos lentamente. Lewis llevaba años muerto, pero el nombre todavía le traía el olor a tabaco de pipa, papel húmedo y cera de piso. «Mantenía muchas cosas bajo llave», dijo Frank. Martha lo miró desde su silla. «No así», no explicó más. Otra vez, después de una cita con el médico, pasaron en coche frente a la oficina de correos abandonada, justo cuando el atardecer ardía sobre las ventanas tapiadas. Martha giró la cabeza y la observó hasta que llegaron a la siguiente cuadra. «Si ese lugar alguna vez se abre», dijo, «no dejes que lo limpien antes de que alguien lea lo que hay dentro». Frank la miró de reojo. «¿Qué hay dentro?». Martha cerró los ojos. Tal vez nada. Tal vez la razón por la que algunas personas nunca recibieron respuesta. Él le preguntó más tarde qué quería decir. Ella solo dijo que tenía piezas, no pruebas, registros de apelación marcados como tardíos cuando ella creía que habían sido enviados a tiempo, reclamos de propiedad que desaparecieron de los archivos del condado, viejas familias que se fueron del pueblo enfadadas y pobres, y luego desaparecieron de la memoria pública como si nunca hubieran vivido allí. «El papel puede enterrar a una persona más limpiamente que la tierra», le dijo una vez. Frank no lo entendió entonces, o tal vez entendió lo suficiente como para tener miedo de saber más. Después de que Martha murió, la casa se sintió más grande y más vacía. Sus gafas de lectura permanecieron junto a su silla durante semanas. Denise pasaba con guisos, recordatorios de medicina y esa voz cuidadosa que usan los hijos adultos cuando el amor se ha convertido en preocupación. Vio a su padre caminar hacia Main Street bajo la lluvia, quedarse de pie frente a la vieja oficina de correos con una mano sobre la cerca, y pensó que el duelo lo había arrastrado hacia atrás. Frank sabía por qué ella pensaba eso, pero para él, el edificio no era un recuerdo que intentaba atraparlo, era una entrega pendiente. La primera vez que preguntó por comprarlo, la empleada de bienes raíces se rió porque pensó que estaba bromeando. La segunda vez, le advirtió sobre el techo. La tercera vez, le dijo claramente que el lugar no merecía ser salvado. Frank pagó de todos modos. No lo compró porque estuviera solo. No lo compró porque extrañara clasificar tarjetas de Navidad o caminar por aceras mojadas antes del amanecer. Lo compró porque Martha había gastado sus últimas fuerzas rodeando viejos nombres en mapas del condado, preguntando por una habitación cerrada y preguntándose qué había pasado con las cartas que nadie quería que fueran entregadas. Y porque Frank Holloway había construido toda su vida sobre una sola creencia. Si algo tenía un nombre escrito, merecía ser encontrado, aunque hubiera estado esperando detrás de una pared durante 50 años. Por eso, la mañana después de que el consejo municipal se riera de él, Frank abrió la puerta principal de la vieja oficina de correos
Entró en el olor a polvo y madera húmeda y miró hacia la pared de clasificación. Era hora de dejar de defender el edificio desde afuera. Era hora de descubrir lo que todos los demás habían pasado por alto. Frank permaneció dentro de la vieja oficina de correos durante un largo momento antes de moverse. El lugar olía a madera mojada, polvo, excrementos de ratón y algo más antiguo debajo. Un olor seco a papel que se había empapado en las paredes mucho antes de que el techo empezara a gotear. La luz de la mañana se colaba por las grietas de la madera contrachapada, cayendo en finas franjas grises sobre el piso del vestíbulo. Las baldosas estaban rotas, la vieja campanilla de latón del servicio había desaparecido, el mostrador donde la gente antes compraba sellos se había deformado y el vidrio encima de él tenía una larga grieta de una esquina a la otra. Para cualquiera, era exactamente lo que Grant Whitmore había dicho, una responsabilidad, un peligro, un edificio que había sobrevivido a su propósito. Frank también veía esas cosas. Notó las manchas oscuras en el techo, los lugares blandos cerca de la pared trasera, la forma en que el piso se hundía, donde el agua de lluvia se había acumulado durante años. Sabía que Denise tenía razón sobre el dinero. Cada tabla combada tenía un precio pegado, pero también veía lo que los demás no veían. Veía a la señora Wilkes enviando una tarjeta de cumpleaños a un hijo que no volvía a casa lo suficiente. Veía a mineros haciendo fila los viernes por la tarde, cobrando giros postales antes de caminar hacia la tienda. Veía a niños pegando la cara a las vitrinas durante la Navidad, intentando adivinar qué paquetes les pertenecían. Veía a Marta en la entrada una vez, sonriendo porque él tenía tinta en la manga y no lo sabía. El pueblo veía un edificio muerto. Frank veía una sala llena de voces inacabadas. Caminó más allá del mostrador y entró en la vieja zona de clasificación. Los estantes todavía estaban allí, aunque la mitad de las etiquetas se habían despegado. Algunos números de ruta permanecían en lápiz descolorido. Ruta 2, Ruta 4, Casilla 118, nombres que alguna vez significaron casas, perros, porches y manos esperando. Tocó una ranura con 2 dedos. La madera estaba fría. Detrás de los estantes de clasificación estaba la pared por la que Martha había preguntado. Frank no había vuelto allí en décadas. Durante sus años de trabajo, a los carteros se les decía que no se acercaran demasiado a ese lado, a menos que tuvieran asuntos en la sala de archivos. Pero ahora, al mirarla sin gente moviéndose a su alrededor, Frank notó algo que debería haber visto años atrás. La pared era demasiado profunda. No mucho, tal vez 8 pulgadas, tal vez 10, pero los edificios antiguos tenían un ritmo propio, y Frank había pasado suficientes años dentro de este para sentir cuando una línea no pertenecía. Los estantes de clasificación estaban contra el yeso, pero el yeso terminaba de forma extraña cerca de la esquina trasera, como si se hubiera hecho una reparación y pintado encima sin igualar el resto. Frank sacó una pequeña linterna del bolsillo de su abrigo y apuntó hacia abajo. La pintura cerca del piso era de un tono diferente. Se agachó, con una rodilla crujiendo, y apartó una línea de polvo. Debajo había cabezas de clavos viejos, colocadas en una fila vertical ordenada, demasiado pareja para ser aleatoria. Alguien había cubierto algo. No recientemente. La pintura era vieja. El polvo era más viejo, pero lo había hecho una persona que quería que la pared pareciera común. Frank se puso de pie lentamente. Al otro lado de la zona de clasificación estaba la oficina del jefe de correos. La puerta colgaba medio abierta. Dentro, el escritorio seguía allí, de roble pesado, manchado por el agua, con un cajón hinchado y atascado. Grant lo habría llamado basura. Denise lo habría llamado peligroso de tocar. Frank lo llamó evidencia de un hombre que se había marchado con prisa. Probó primero el cajón superior, vacío. El segundo tenía sobres mordidos por ratones, un abrecartas oxidado y un calendario de 1980, y 2 con todos los meses todavía abiertos en marzo. El cajón inferior estaba atascado. Frank tiró hasta que se abrió con un gemido de madera. Dentro había una pequeña caja metálica para dinero. Su corazón latió más fuerte incluso antes de tocarla. La caja no estaba cerrada con llave. No había dinero dentro, solo 2 bandas elásticas quebradizas, un lápiz roto y una llave envuelta en papel marrón. El papel no tenía nota, ninguna explicación. Solo una marca tenue donde el pulgar de alguien había oscurecido el doblez. La llave era más pequeña que una llave de puerta, más pesada que una llave de escritorio, con una cabeza cuadrada y viejo deslustre negro alrededor de los dientes.
Frank la sostuvo en la palma. Por un segundo absurdo, deseó que Martha estuviera allí para mirarla con él. Ella la habría girado, estudiado el corte y hecho la pregunta correcta antes de que él supiera siquiera qué importaba. En cambio, el edificio crujió a su alrededor. Afuera, una camioneta redujo la velocidad en Main Street. Frank miró por la ventana agrietada de la oficina y vio pasar la camioneta de Grant Whitmore. No se detuvo. No necesitaba hacerlo. El mensaje era bastante claro. Grant estaba vigilando. Frank deslizó la llave en el bolsillo de su abrigo. Luego fue al armario de archivos. Estaba en la parte trasera del edificio, junto a la sección extraña de la pared. La puerta era estrecha, pintada de gris, con una placa de latón tan empañada que apenas podía leer las palabras «Archivos, solo personal autorizado». Frank recordaba esa placa pulida y brillante. Recordaba a Lewis de pie frente a esa puerta en 1971, bloqueando el paso con un brazo mientras una bolsa de correo de lona descansaba en el suelo detrás de él. Frank era joven entonces, lo bastante joven para obedecer antes de comprender por qué la obediencia podía convertirse en una forma de silencio. Probó el pomo. Cerrado. Sacó la llave de la caja de dinero. Enchayaba. Durante un momento, se quedó allí con la llave en la cerradura, escuchando cómo el agua de lluvia goteaba en un cubo detrás del mostrador. Su mano se tensó. Pensó en Denise, furiosa y asustada. Pensó en Martha diciéndole que no dejara que nadie limpiara el lugar antes de que alguien leyera lo que había dentro. Frank giró la llave. La cerradura se movió, pero no se abrió. Algo dentro se había atascado. Lo intentó de nuevo, con cuidado. El metal resistió. Un hombre más joven podría haberla forzado. Frank no lo hizo. Las cosas viejas se rompían cuando se las apuraba, y si esa puerta había esperado 50 años, podía esperar una hora más. Dio un paso atrás, respirando con dificultad, y volvió a mirar la pared junto al armario. Fue entonces cuando notó la línea cerca del zócalo. Una unión, fina como un hilo, corriendo donde no debería haber ninguna unión. Frank se inclinó, la linterna temblando ligeramente en su mano. El armario de archivos estaba cerrado, pero la pared junto a él no era solo una pared. Y fuera lo que fuera que Martha había querido que se leyera, Frank empezaba a entender una cosa. No lo habían dejado a la vista para que hombres honestos lo encontraran. Frank volvió a la oficina de correos a la mañana siguiente con una caja de herramientas, un termo de café negro y un bloc amarillo legal que Martha había usado una vez para listas de compras. No vino a destrozar nada. Esa fue la primera regla que escribió en la parte superior de la página. No apresurar la madera vieja. Debajo, escribió una segunda nota. Fotografiar todo antes de moverlo. Martha habría aprobado eso. Los registros importaban. El orden importaba. Si algo había sido ocultado, entonces la forma en que había sido ocultado también importaba. Comenzó con cosas pequeñas. Colocó cubos debajo de las goteras. Barrió el yeso roto lejos de los estantes de clasificación. Retiró nidos de ratones de la esquina cerca de la oficina del jefe de correos y puso cada objeto que encontró sobre el mostrador. Una almohadilla de sello oxidada, un tirador de cajón doblado, 3 formularios de giro postal en blanco y una tarjeta de ruta tan descolorida que solo quedaba la mitad de los nombres. A media mañana, la gente había empezado a reducir la velocidad afuera. Benton Ridge siempre había sido un pueblo donde el trabajo se convertía en entretenimiento si el trabajador parecía lo bastante ridículo. Primero pasó una camioneta, luego otra. Alguien tocó la bocina. Alguien gritó, «¿Encontraste algún tesoro ya, Frank?» Él no respondió. Estaba arrodillado junto al armario de archivos, midiendo la unión del zócalo con una vieja regla de carpintero, cuando la puerta principal se abrió con tanta fuerza que hizo vibrar el vidrio agrietado. Denise entró llevando una carpeta contra el pecho. Se detuvo al ver los cubos, los clavos expuestos y a su padre de rodillas entre el polvo. «Papá», dijo, «por favor dime que no estás haciendo esto solo». Frank levantó la vista. «No estoy derribando el edificio, solo estoy mirando. Eso es lo que me preocupa». Cruzó la sala con cuidado, evitando una parte blanda del piso sin darse cuenta de que lo había hecho. Esa era Denise, práctica incluso cuando estaba asustada. Abrió la carpeta y sacó presupuestos que había impreso de la oficina de seguros, la empresa de techos y el departamento de inspección del condado. «Reparación del techo», dijo, dejando el primer papel. «Inspección eléctrica, trabajo estructural, seguro de responsabilidad,
cercado temporal, eliminación de moho. Esto es antes de que siquiera se pueda tocar algo de adentro. Frank se limpió el polvo de las manos. Sé que cuesta dinero. No, dijo ella, con la voz quebrándose. Sabes números. No estás escuchando lo que significan. Él miró los papeles. Denise había resaltado los totales en amarillo. El color le hizo pensar en el cardigan de Marta en la oficina de registros del condado, y por un momento tuvo que apartar la mirada. Denise se suavizó, pero solo por un instante. Mamá no habría querido que lo perdieras todo por un edificio. Frank se puso de pie lentamente. Tu madre es la razón por la que estoy aquí. El rostro de Denise cambió. Esta vez no fue ira, fue dolor. Antes de que pudiera responder, unos neumáticos crujieron afuera. Una camioneta blanca se detuvo junto a la acera, seguida por un vehículo más pequeño del condado. Grant Whitmore bajó con dos hombres con chalecos naranjas y un plano enrollado bajo el brazo. Frank los observó a través de la sucia ventana delantera. Denise se giró. ¿Los llamaste tú? No. Grant entró sin llamar. Buenos días, señor Holloway, dijo, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Denise, ella se tensó al oír que usaba su nombre de pila. Grant miró alrededor del vestíbulo con un suspiro ensayado. Esto está peor de lo que recordaba. Esta es propiedad privada, dijo Frank. Por supuesto, respondió Grant. Por ahora, solo estamos tomando medidas exteriores desde la acera y revisando los servicios públicos adyacentes. Nada ilegal. Los hombres con chalecos naranjas se movieron cerca de las ventanas delanteras, hablando en voz baja por radios. Frank dio un paso hacia ellos. Grant levantó una mano. Tranquilo, nadie está tocando tu pared. Esa palabra hizo que Frank se detuviera. Ped. Grant notó demasiado tarde que había elegido la palabra equivocada. Denise miró de uno a otro. ¿Qué pared? Grant sonrió rápidamente. Cualquier pared, todas las paredes. Este lugar está a una lluvia fuerte de venirse abajo. Frank no dijo nada. Grant bajó la voz, volviéndose más hacia Denise que hacia Frank. Sé que esto es difícil. El duelo hace que las personas otorguen significado a las cosas. Una silla, una habitación, un edificio viejo, pero cuando el apego empieza a costarle el futuro a una familia, alguien tiene que ser lo bastante valiente para decirlo. Denise miró al suelo. Frank sintió las palabras caer exactamente donde Grant las había apuntado. Podía soportar que extraños se burlaran de él. Había repartido correo entre perros, tormentas, borrachos y puertas cerradas en su cara. Pero ver a alguien usar la preocupación de Denise como una palanca contra él hizo que algo frío se asentara bajo sus costillas. Grant continuó. Ahora más suave. Aún puedo hacer la oferta. Mejor que antes. Suficiente para protegerlo. Suficiente para protegerte a ti. Fue entonces cuando Frank tomó la pequeña llave del mostrador. Los ojos de Grant se movieron hacia ella. Solo por un segundo. Pero Frank lo vio. Denise vio que él lo veía. Frank cerró la mano alrededor de la llave. Debería irse. Grant mantuvo la sonrisa un momento más. Luego hizo una señal a los hombres afuera. Nos pondremos en contacto después del aviso de seguridad. Cuando se fue, el edificio pareció más silencioso que antes. Denise se volvió hacia su padre. ¿Qué llave es esa? Frank no respondió de inmediato. Caminó hasta el armario de archivos, puso la llave en la cerradura y volvió a intentarlo. El mecanismo se movió por dentro, pero la puerta no se abrió. Probó con menos fuerza, luego con más. El viejo pomo de latón tembló, pero resistió. «Papá, para», dijo Denise. «Si la fuerzo, se rompe», murmuró Frank. «Entonces llama a alguien. ¿Y que arranquen el marco?» Ella levantó una mano con frustración. «Mejor que te lastimes aquí dentro». Frank se apartó de la puerta, respirando más fuerte de lo que quería que ella oyera. La edad tenía una forma de convertir pequeños esfuerzos en anuncios públicos. Odiaba eso más que nada. Tomó su bloc legal y escribió: «La cerradura gira. Atasco interno. Posible obstrucción». Denise lo observó. Por un momento, se pareció menos a una hija luchando contra él, y más a Marta cuando un documento se negaba a explicarse. Entonces la campanilla sobre la puerta principal dejó escapar un tintineo débil y roto. Una anciana estaba de pie en la entrada, con una mano aferrada al marco. Llevaba un impermeable azul aunque el cielo estaba despejado, y su cabello blanco estaba cuidadosamente sujeto bajo un pañuelo de plástico. Frank la reconoció de inmediato, aunque no la había visto tan de cerca en años. Ruth Bell. Ella había trabajado en el mostrador
cuando Frank aún era lo bastante joven para creer que las órdenes y la verdad eran lo mismo. Sus ojos se movieron de los cubos a los estantes de clasificación, luego a la llave en la mano de Frank. Todo el color abandonó su rostro. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó. Frank la levantó. En el escritorio del jefe de correos. Ruth tragó saliva. Denise dio un paso más cerca de su padre. Señora Bell, ¿sabe qué abre? Ruth no respondió enseguida. Miró hacia el armario de archivos, luego hacia la pared junto a él. Cuando finalmente habló, su voz apenas superaba un susurro. Frank, dijo, si eso abre lo que creo que abre, necesitas que alguien esté contigo. La sala quedó inmóvil. Incluso el goteo del agua pareció esperar. Ruth Bell no entró del todo en la sala de clasificación al principio. Se quedó justo dentro de la entrada, con una mano todavía sujetando la correa de su bolso, los ojos fijos en la llave en la mano de Frank, como si fuera algo vivo. Los años la habían hecho más pequeña, pero no vaga. No había nada confuso en la forma en que miraba el armario de archivos. Frank había visto esa mirada antes. Era la mirada de alguien reconociendo un sonido en la oscuridad. Ruth, dijo con suavidad, ¿qué sabes? Ella apretó los labios. Denise cerró la puerta principal detrás de ella, esta vez con más suavidad. Por una vez, no interrumpió. Ruth dio 3 pasos lentos hacia la sala. Sus zapatos hicieron pequeños crujidos sobre el viejo polvo de yeso. Miró los estantes de clasificación, luego la pared junto al armario de archivos y después a Frank. Louis no confiaba en nadie cerca de esta sala, dijo. ¿El jefe de correos Louis?, preguntó Denise. Ruth asintió. Tenía reglas para todo. Reglas sobre los sellos, reglas sobre cerrar cajones, reglas sobre cómo los carteros apilaban el correo saliente. Pero la sala de archivos era diferente. Eso no era una regla. Era miedo. Frank sintió que la llave se volvía más pesada en su palma. Ruth miró hacia la puerta gris. Había noches en que se quedaba después del cierre. No a menudo. Tal vez una vez cada pocos meses. Un coche negro del condado se detenía atrás, nunca al frente. Alguien entraba por la puerta trasera, y Louis llevaba ciertas bolsas de correo a esta sala. ¿Qué tipo de bolsas de correo?, preguntó Frank. Ruth lo miró. Eras joven entonces. Eso no es una respuesta. No, dijo ella. Es la razón por la que no te di una. La sala quedó en silencio. Ruth se sentó en un taburete de madera cerca del mostrador de clasificación. Denise se movió como para ayudar, pero Ruth levantó una mano. Vi sobres, dijo Ruth, paquetes, algunos dirigidos a oficinas del condado, algunos a Charleston, algunos a agencias federales, junta de vivienda, ayuda a mineros, apelaciones de veteranos. Lo recuerdo porque la gente venía preguntando si sus cartas habían salido. Viudas, hombres con problemas pulmonares, familias que estaban siendo expulsadas de tierras por obras de carretera o expansión minera. Frank recordaba algunos de esos rostros, pero no el patrón. A los 21 años había llevado lo que le daban, clasificado lo que le decían y creído que el sistema sobre él estaba más limpio que el barro de sus botas. ¿Lewis las guardaba?, preguntó Denise. Los ojos de Ruth se humedecieron. No sé qué guardaba. Sé lo que no vi salir. Esa frase se asentó sobre la sala como polvo. Frank caminó de nuevo hasta el armario de archivos e intentó la llave una vez más. La cerradura giró a medias. Luego se trabó. Se detuvo antes de que el metal se rompiera. Ruth observó su mano. Quizá ya no abra desde ahí, dijo. Frank se volvió. ¿Qué quieres decir? Ruth señaló la pared junto al armario. Su dedo temblaba. Antes había un gabinete allí, alto, pesado, siempre cerrado con llave. Louis decía que guardaba formularios postales, pero nadie sacaba formularios de allí. Después de que se jubiló, el gabinete desapareció. La pared se veía diferente después de eso. Frank se agachó cerca de la unión del zócalo que había notado antes. Denise se acercó. Esta vez no le dijo que se detuviera. «Papá», dijo en voz baja, «¿qué estás buscando?» «Una mentira con bordes», dijo Frank. Tomó un pequeño cúter de su caja de herramientas y marcó la pintura a lo largo de la unión. Lentamente, con cuidado. No hizo palanca al principio. Quitó polvo de las cabezas de los clavos, fotografió el zócalo con su viejo teléfono y luego anotó las medidas en el bloc amarillo de Martha. Denise observó cada paso. «Lo estás documentando», dijo. «Tu madre me perseguiría si no lo hiciera». Eso casi hizo sonreír a Denise. «Ya sí». Frank deslizó la punta de un destornillador plano debajo de la parte más fina del zócalo y levantó con suavidad.
La madera resistió, cambió el agarre, esperó y lo intentó de nuevo. Esta vez, la tabla cedió con un pequeño chasquido seco. Ruth se estremeció. Detrás de la tabla no había ladrillo, no había yeso. Una estrecha abertura negra corría detrás de la pared. Dennis inhaló. Frank acercó la linterna. El haz atrapó polvo, telarañas y el borde áspero de un panel interior que había sido clavado desde afuera. «Hay espacio ahí detrás», susurró Denise. Frank no respondió. Su mano había empezado a temblar, pero esta vez no por la edad. Retiró otra tira de madera. Un pequeño pedazo de papel quebradizo se deslizó y cayó cerca de su rodilla. Nadie se movió. No era un sobre entero, solo una esquina rota, amarillenta y blanda en el doblez. Pero tenía escritura, un nombre, parte de una dirección, una marca postal tan descolorida que parecía un moretón. Frank la recogió con ambas manos. Ruth se cubrió la boca. Denise se inclinó sobre su hombro. «¿Qué dice?» Frank ajustó la linterna. El primer nombre casi había desaparecido. El apellido no. Caldwell. Denise frunció el ceño. «¿Quién es Caldwell?» Frank cerró los ojos. Recordó a una familia en el extremo norte del pueblo. Una pequeña casa blanca cerca del arroyo. 3 niños. Una madre que esperaba junto al buzón con el abrigo mal abotonado en invierno porque siempre estaba apurada. Luego, una primavera, se fueron. La gente dijo que se habían mudado después de perder su reclamo. La gente decía muchas cosas en aquel entonces. La voz de Ruth llegó fina y baja. Lena Caldwell vino cada semana durante 2 meses preguntando si su apelación había sido enviada. Frank abrió los ojos. Denise miró fijamente el papel roto en su mano. ¿Apelación por qué? Ruth miró la pared. Por su casa, dijo. Por la tierra que le dijeron que no tenía derecho a conservar. El edificio pareció quitarle el aire a la sala. Frank colocó la esquina rota sobre el mostrador como si fuera algo sagrado. No era prueba suficiente para un tribunal. Todavía no. No era suficiente para explicar 50 años de silencio. Todavía no. Pero era suficiente para cambiar la sala. Suficiente para cambiar el rostro de Denise. Suficiente para hacer que Ruth finalmente dijera lo que había cargado durante media vida. ¿Había más?, susurró. Frank volvió a mirar la pared, la abertura oscura detrás del zócalo, y comprendió que la primera pieza no había caído por accidente. Había estado esperando más cerca del borde, como si el edificio hubiera elegido un nombre para hablar primero. La lluvia llegó esa noche como si hubiera estado esperando permiso. Golpeó Benton Ridge, después de medianoche, fuerte y sesgada, haciendo vibrar ventanas, llenando canaletas y convirtiendo Main Street en una cinta negra de farolas reflejadas. Frank despertó antes de las 2, no por el trueno, sino por el pensamiento de que el techo de la vieja oficina de correos cediera sobre todo lo que aún estaba oculto dentro. Se sentó al borde de la cama menos de 1 minuto. Luego se puso el abrigo. Para cuando llegó a Main Street, el agua de lluvia corría por el borde de su gorra y bajaba por la nuca. La vieja oficina de correos parecía más pequeña en la tormenta, encorvada contra el clima, como un animal cansado. Un chorro fresco de agua caía desde una canaleta rota sobre la pared trasera. Frank abrió la puerta con dedos fríos. Dentro, el olor a yeso mojado lo golpeó de inmediato. El cubo detrás del mostrador se había desbordado. El agua se extendía por el suelo en una lámina delgada, arrastrando polvo, escamas de pintura y restos de aislamiento viejo. En algún lugar al fondo, algo goteaba de forma constante, demasiado rápido para ignorarlo. Frank avanzó hacia la sala de clasificación. Fue entonces cuando oyó una voz detrás de él. «Popa, Shagiro». Denise estaba de pie en la entrada, el cabello húmedo, el abrigo apretado alrededor del cuerpo. Ruth Bell estaba a su lado, respirando con dificultad, una mano presionada contra el marco de la puerta. Denise levantó una linterna. «No me mires así. La señora Bell me llamó». Ruth asintió débilmente. Alguien tenía que hacerlo. Frank quiso discutir. En cambio, le entregó a Denise la otra linterna de su caja de herramientas. Los 3 entraron en la parte trasera. La pared junto al armario de archivos estaba más oscura que antes. La lluvia había encontrado el camino hacia el yeso, hinchando la vieja unión de reparación que Frank había abierto. El zócalo ahora estaba arqueado hacia afuera, y la delgada abertura negra detrás de él se había ensanchado lo suficiente para que entrara aire frío. Entonces el techo gimió. Denise miró hacia arriba. «Papá». Una tira de yeso se desprendió sobre los estantes de clasificación y se estrelló contra el suelo. Frank apartó a Denise justo cuando otra sección se abrió con un crujido. El agua cayó a chorros.
golpeando la parte superior de los viejos estantes. Toda la pared se estremeció. Durante un segundo no pasó nada. Entonces un sobre se deslizó desde detrás de los estantes. Cayó boca abajo en el agua. Frank se quedó paralizado. Otro lo siguió. Luego 3 más. Luego un paquete entero, atado con cordel quebradizo, cayó desde la pared abierta y reventó contra el suelo, esparciendo sobres amarillentos sobre las tablas mojadas. Ruth hizo un sonido como si alguien le hubiera arrancado el aire del pecho. Denise dio un paso adelante. Luego se detuvo, con miedo de tocar algo. Frank se arrodilló lentamente. Recogió el sobre más cercano por una esquina y le dio la vuelta. La tinta se había desvanecido, pero el nombre seguía allí. Lena Caldwell. Debajo había otro, Thomas Avery. Luego uno dirigido a la Oficina de Apelaciones de Vivienda de West Virginia. Otro a la Junta Federal de Ayuda a Mineros. Otro a la División de Reclamos de Propiedad de Veteranos. La mano de Frank empezó a temblar. No por la edad, no por el frío, por el terrible peso de tener razón. La pared dejó escapar otro crujido bajo. Esta vez, el espacio oculto se abrió más. Más cartas se soltaron. Docenas. Luego tantas que Denise cayó de rodillas y empezó a levantarlas del agua sin que nadie se lo dijera. Ruth se quitó el impermeable y lo extendió sobre la parte más seca del piso. «Ponlas aquí», dijo Ruth con la voz temblando. «Con cuidado, no apiles demasiado las mojadas». Los 3 trabajaron en silencio. Durante 10 minutos, tal vez 20, el edificio no tuvo pasado ni futuro, solo manos moviéndose entre papel viejo. Frank levantaba paquetes. Denise separaba lo seco de lo húmedo. Ruth leía nombres en voz baja, como si decirlos en voz alta pudiera disculpar todos los años en que nadie lo hizo. Caldwell, Turner, Hobbs, Mercer, Ellison, nombres que Frank recordaba de porches que se habían quedado en silencio, nombres que no había oído en décadas. Algunos sobres habían sido abiertos y vueltos a sellar. Otros nunca habían sido abiertos. Algunos llevaban marcas oficiales. Otros estaban escritos a lápiz, con una letra apretada y desesperada, como si quien los escribió hubiera intentado meter una vida entera en una sola página. Denise levantó una carta y leyó las primeras líneas antes de poder detenerse. «A quien corresponda, escribo de nuevo porque no hemos recibido respuesta sobre nuestro reclamo de reubicación». Su voz se apagó. Ruth abrió otra, con las manos temblando. «Mi esposo sirvió en Corea, y el aviso decía que los veteranos recibirían revisión prioritaria. Frank encontró una de la viuda de un minero. Si esta apelación llega tarde, no es porque no la haya enviado. Envié la primera copia desde la oficina de correos de Benton Ridge el 6 de mayo. Cerró los ojos. 6 de mayo. Una fecha podía convertirse en una lápida si nadie la respondía. Denise giró otro sobre. Entonces se detuvo. Su rostro cambió tan de repente que Frank lo sintió antes de ver lo que sostenía. «¿Qué es?», preguntó. Denise no respondió. Miraba fijamente la escritura en el frente del sobre. Las letras eran limpias, ligeramente inclinadas, con un bucle distintivo en la H mayúscula. Frank conocía esa letra. La había visto en listas de compras, tarjetas de cumpleaños, notas del condado y la etiqueta que Martha había pegado en cada caja del ático porque creía que incluso los recuerdos merecían orden. Denise susurró. «Mamá». Ruth se cubrió la boca. Frank dio un paso hacia su hija. Luego se detuvo. Denise sostuvo el sobre contra el pecho, como si alguien pudiera quitárselo. Estaba dirigido a él. Frank Holloway. La dirección de su casa debajo. Sin cello. Sin matasellos. Solo la letra de Marta y una palabra escrita en la esquina. «Sí». Denise lo miró con lágrimas subiéndole a los ojos. «¿Ella te escribió?». Frank apenas podía hablar. «No lo sé». El sobre estaba sellado. Por primera vez desde que compró el edificio, Frank tuvo miedo de abrir algo. Antes de que pudiera decidir, unos faros barrieron las ventanas delanteras rotas. Un vehículo se detuvo afuera. Luego otro. Grant Whitmore entró en la puerta un minuto después, la lluvia brillando sobre su abrigo. Sus ojos pasaron de Frank a Denise, a Ruth, a las cartas extendidas por el suelo. Por una vez, no sonrió. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Frank se colocó entre él y las cartas. La pared se abrió. La mirada de Grant se agudizó. Vio los paquetes, vio las direcciones oficiales, vio los nombres antiguos. Luego su rostro se reorganizó en preocupación. «Este edificio es inseguro», dijo Grant. «Todos deben salir de inmediato. Puedo enviar un equipo para asegurar la propiedad esta noche». «No», dijo Denise. Frank lo miró.
Grant también. La voz de Denise temblaba, pero no retrocedió. Nadie toca estas cartas. Grant la estudió. Luego se volvió hacia Frank. Señor Holloway, dijo en voz baja, duplicaré la oferta. Ahora mismo. Cierre en efectivo, sin demoras. Puede alejarse de este desastre antes de que se convierta en algo feo. Frank miró el piso mojado, el yeso roto, los nombres extendidos sobre el impermeable de Ruth y la carta sellada en las manos de Denise. Luego miró a Grant. Ya era feo, dijo Frank. Solo lo estamos viendo ahora. Grant Whitmore no salió de la oficina de correos aquella noche porque Frank se lo pidiera. Se fue porque Denise llamó al sheriff. No gritó cuando lo hizo. No amenazó. Simplemente se colocó entre Grant y el impermeable cubierto de cartas viejas, sacó su teléfono y dijo, «Hay documentos históricos aquí y alguien está intentando interferir con ellos». Grant la miró como si ella lo hubiera sorprendido más que las cartas. Luego retrocedió hacia la lluvia. Pero por la mañana, el pueblo lo sabía. No la verdad, solo la versión que se movía más rápido. A las 9, la gente decía que Frank Holloway había entrado por la fuerza en registros postales sellados. A las 10, alguien afirmaba que había encontrado cartas personales y planeaba leerlas en voz alta. Al mediodía, la historia se había vuelto más fea. Frank estaba exponiendo asuntos familiares privados porque no podía aceptar que su esposa se hubiera ido. Denise lo oyó en la farmacia. 2 mujeres dejaron de hablar cuando ella entró. Una de ellas parecía apenada, la otra parecía curiosa. Eso fue peor. En casa, Denise encontró 3 llamadas perdidas de Grant y una del concejal Harold Pike. Pike dejó un mensaje en el tono calmado y oficial de un hombre que intenta sonar razonable antes de hacer algo cruel. Denise, esta situación puede volverse legalmente complicada. Tu padre es mayor, las emociones están altas. Tal vez sería prudente que la familia considere si él es capaz de tomar decisiones sobre esa propiedad. Ella escuchó el mensaje 2 veces, luego lo borró, pero no dejó de oírlo. En la oficina de correos, Frank encontró el primer aviso pegado en la puerta principal. Estructura insegura. Prohibida la entrada hasta inspección. El papel había sido impreso esa mañana. La cinta aún estaba limpia. Ruth Bell estaba a su lado, envuelta en el mismo impermeable azul de la noche anterior. Parecía más pequeña a la luz del día. Se movieron rápido, dijo. Frank leyó el aviso sin expresión. La gente se mueve rápido cuando tiene miedo del papel viejo. Denise llegó unos minutos después, llevando cajas de almacenamiento de plástico, guantes y una pila de toallas. Vio el aviso y se detuvo. Papá, dijo, si entras después de esto, pueden decir que violaste una orden. Frank miró las ventanas tapiadas. Pueden decir muchas cosas. Eso no significa que les demos la oportunidad. Su voz era afilada, pero ahora era diferente. No era la dureza de una hija avergonzada de él. Era la dureza de alguien intentando impedir que caminara hacia una trampa. Frank entendió la diferencia, así que no entraron por el frente. Ruth los llevó a la entrada trasera, la que Lewis había usado décadas antes cuando el coche negro del condado venía después del cierre. La puerta estaba hinchada pero no cerrada con llave. Frank fotografió primero el aviso, fotografió la puerta trasera, fotografió los daños por agua, la pared, el yeso caído y cada paquete de cartas antes de que alguien las tocara. Marta lo habría insistido. Dentro, las cartas se habían secado mal durante la noche. Algunas se curvaron en los bordes, algunas se pegaron entre sí. Denise organizó un sistema cuidadoso sobre el viejo mostrador, sobres secos en una caja, los húmedos sobre toallas, el correo oficial separado de las cartas personales, los nombres escritos en un bloc legal, solo cuando eran legibles. Frank la observó trabajar por un momento. La misma hija que le había rogado que vendiera el edificio, ahora manejaba las cartas muertas como si pudieran magullarse. Ruth estaba sentada cerca de los estantes de clasificación, leyendo direcciones de remitente con una lupa. Oficina de apelaciones de vivienda, susurró. Reclamos de veteranos, Junta de Compensación Minera, revisión de reubicación del condado. Una y otra vez aparecían los mismos tipos de palabras. Apelación, aviso, reclamo, respuesta solicitada, segunda solicitud, solicitud final. Frank sintió que algo frío se acumulaba detrás de sus costillas. Esto no era correo perdido. El correo perdido vagaba. Esto había sido retenido. Denise levantó un sobre con un lado rasgado. Este dice enviado antes de la fecha límite, dijo. Pero el reclamo fue marcado como tardío. Ruth asintió.
Eso es lo que Martha estaba revisando. Denise se quedó inmóvil al oír el nombre de su madre. La carta sellada de Martha estaba en una funda de plástico limpia junto a la caja registradora. Denise no la había abierto. Frank no se lo había pedido. Ninguno de los dos estaba listo para lo que Martha hubiera dejado allí. Todavía no. Frank avanzó hacia la oficina del jefe de correos. «Puede haber registros», dijo. Ruth levantó la vista demasiado rápido. «¿Qué tipo de registros?» «Transferencias de bolsas de correo, registros de cierre, cualquier cosa que Louis guardara porque pensaba que nadie miraría dos veces». El cajón inferior del escritorio ahora estaba vacío, salvo por polvo, y la forma donde había estado la caja metálica. Pero detrás del escritorio, medio oculto bajo una tabla caída del techo, Frank vio la esquina de un libro negro. Lo sacó. La cubierta se quebró cuando lo abrió. Dentro había columnas escritas con tinta azul. Fecha, cartero, número de bolsa, recibido, transferido. Durante varios minutos nadie habló. Frank pasó las páginas con cuidado. Los años retrocedieron bajo sus dedos. 1973, 1972, 1971. Entonces se detuvo. 6 de mayo. La misma fecha de la carta de la viuda del minero. Su propio nombre estaba allí, F. Holloway. Junto a él había un número de bolsa, y en la columna final, bajo transferido, estaban las iniciales HP. Denise se inclinó sobre su hombro. HP, dijo. Frank no respondió. Ruth sí. El padre de Harold Pike era Henry Pike, susurró. Estaba en el comité de reubicación del condado. La sala pareció inclinarse. Frank miró fijamente su propia firma. Tenía 21 años otra vez, de pie bajo luces fluorescentes, recibiendo instrucciones de hombres que sonaban seguros. Recordó bolsas de lona, sellos de goma, el humo de la pipa de Louis y la obediencia fácil de un joven agradecido por un trabajo estable. Había firmado, no había preguntado. Había llevado la bolsa a la sala de archivos porque el jefe de correos Louis se lo dijo. Esa noche se había ido a casa pensando que había hecho su trabajo. Frank cerró el libro lentamente. Denise tocó su brazo. «Papá, no lo sabías». Él miró las cartas muertas extendidas sobre las toallas. «Puede que eso sea cierto», dijo, pero no saberlo no las entregó. Ruth inclinó la cabeza. Afuera, otra camioneta redujo la velocidad frente a las ventanas delanteras. Luego otra. El pueblo estaba mirando otra vez. Solo que esta vez, Frank ya no se sentía como un anciano defendiendo un edificio. Se sentía como un testigo de pie, en una sala llena de personas que habían esperado 50 años a que alguien admitiera que habían estado allí. Denise levantó la funda de plástico que contenía la carta sellada de Martha. «Entonces tenemos que saber qué encontró mamá», dijo. Frank miró el sobre. La letra de Martha. La única palabra en la esquina. Sí. No estaba listo, pero el pueblo ya había empezado a moverse contra ellos. Y algunas verdades no esperan hasta que un hombre se sienta lo bastante fuerte para enfrentarlas. Frank asintió una vez. «Primero», dijo, «emparejamos todos los nombres que podamos». Colocó el libro junto a las cartas. Luego averiguamos quién se aseguró de que esas respuestas nunca llegaran. Trabajaron toda la tarde con las luces delanteras apagadas y la sala trasera iluminada por 2 linternas, una lámpara de escritorio y la delgada luz gris que se filtraba por las ventanas tapiadas. Frank, Denise y Ruth no leyeron cada carta hasta el final. No podían. Todavía no. Algunas estaban demasiado dañadas. Algunas eran demasiado personales. Algunas merecían ser abiertas primero por las familias cuyos nombres estaban escritos sobre ellas. Así que hicieron lo que Martha habría hecho. Crearon un registro. Nombre, fecha, destino, tipo de reclamo, estado del sobre, referencia del libro. Denise escribía mientras Frank leía. Ruth verificaba nombres antiguos con la memoria, corrigiendo ortografías, conectando apellidos con casas que ya no existían, caminos que habían cambiado de nombre y propiedades ahora, propiedad de personas que nunca mencionaban cómo las habían obtenido. Cuando Denise llegó a la 4ª página de notas, el patrón ya no era algo que sospechaban, era algo que los miraba de vuelta. Las cartas se concentraban alrededor de los mismos 2 años, 1969 y 1970. La mayoría estaban conectadas con el programa de reubicación de Benton Ridge, un proyecto respaldado por el condado creado cuando el Estado aprobó la expansión de carreteras y rutas de acceso minero al norte del pueblo. A las familias que vivían cerca del arroyo, la vieja carretera de la compañía y la cresta baja, se les dijo que recibirían revisión, compensación o asistencia
si presentaban sus solicitudes a tiempo. Las cartas muertas demostraban que muchas de ellas sí habían presentado. Habían pedido audiencias, habían pedido extensiones, habían enviado pruebas de propiedad, servicio militar, dificultad médica, condición de viudez y residencia de largo plazo. Pero en los registros del condado, esas mismas familias habían sido marcadas como tardías, sin respuesta, incompletas o retiradas voluntariamente. Denise dejó de escribir. Eso significa que no perdieron porque no respondieron, dijo. Frank miró el libro. No, dijo. Perdieron porque alguien se aseguró de que sus respuestas nunca llegaran. Ruth cerró los ojos. El libro mostraba bolsas de correo recibidas en la oficina de correos y luego transferidas después de horas. Las iniciales aparecían una y otra vez junto a las fechas más importantes. H.P. Henry Pike, el padre del concejal Harold Pike. Pero Henry Pike no había actuado solo. Las viejas notas del condado de Martha, dobladas dentro de un archivo que Frank encontró bajo el libro, mostraban transferencias de propiedad meses después de los reclamos rechazados. Parcelas que alguna vez pertenecieron a las familias Caldwell, Turner, Hobbs, Mercer y Ellison habían sido vendidas a bajos precios en subastas del condado. Los compradores no eran extraños. Pike Holdings, Whitmore Development Trust, Benton Ridge Improvement Partnership, nombres que sonaban lo bastante limpios para imprimirse en papel legal, nombres que ocultaban padres, tíos, socios y amigos. Denise susurró el nombre de Grant antes que Frank. Whitmore. Ruth asintió una vez. El abuelo de Grant formó parte de la primera sociedad. Frank miró hacia las ventanas delanteras, como si Grant pudiera estar otra vez afuera, esperando que el edificio olvidara lo que acababa de recordar. La verdad era peor que la codicia. La codicia habría sido más simple. Esto era papeleo convertido en arma. Era la pobreza castigada por confiar en el procedimiento. Eran viudas, mineros, veteranos y familias sin abogado a quienes se les decía que habían perdido fechas límite, que habían intentado desesperadamente cumplir. Y la oficina de correos de Frank, había sido usada como el lugar donde sus voces se detenían. El papel de Postmaster Lewis se volvió claro en pedazos. Recibía las bolsas de correo, separaba las apelaciones, marcaba algunas como no entregables o retrasadas, luego las transfería después de horas a Henry Pike o a alguien que actuaba por el comité de reubicación. Tal vez Lewis había recibido dinero, tal vez lo habían amenazado, tal vez se dijo a sí mismo que solo seguía instrucciones del condado, pero la pared detrás de la sala de clasificación contaba la parte que ninguna excusa podía suavizar. Alguien había ocultado lo que no podía destruirse con seguridad. No lo tiró, no lo quemó, lo ocultó, como si incluso los culpables temieran lo que el papel pudiera decir si el fuego no lograba devorarlo todo. Frank se sentó en la silla del jefe de correos. Por un momento, no pudo sentir las manos. Su firma estaba en el libro el 6 de mayo de 1970. Había llevado al menos una de esas bolsas. Había sido joven. No había sabido, pero la inocencia no lo hacía sentirse limpio. Denise estaba a su lado con la carta sellada de Martha en ambas manos. «Tenemos que abrirla», dijo. Frank miró el sobre. La palabra en la esquina parecía más grande ahora. «Sí, si encuentras esto, si ya no estoy, si la sala se abre, si la verdad todavía importa», asintió. Denise se lo entregó. Frank lo abrió lentamente, con cuidado de no rasgar la escritura. Dentro había una hoja doblada, escrita con la letra inclinada y ordenada de Martha. Leyó en silencio al principio. Luego su respiración se quebró, y Denise tocó su hombro. «Léela», susurró. Así que lo hizo. No toda, solo las partes que podían caber en una sala ya pesada con los muertos. Frank leyó con la voz delgada. «Si estás leyendo esto, entonces el viejo edificio finalmente entregó lo que yo no pude probar a tiempo». Se detuvo. Ruth inclinó la cabeza. Frank se obligó a continuar. «Pasé años pensando que algunos registros simplemente faltaban. Luego empecé a ver los mismos nombres en los lugares equivocados, familias marcadas como tardías, cuando recordaba a sus esposas, haciendo fila en la oficina de correos. Veteranos a quienes se les negó la revisión, después de decirles a todos que habían enviado sus formularios. Viudas cuyas tierras cambiaron de manos antes de que sus apelaciones pudieran haber sido respondidas». Denise se secó la cara con el dorso de la mano. Frank siguió leyendo. «Nunca tuve suficiente para acusar a nadie. Solo copias, fechas y la sensación de que Benton Ridge había sido limpiado con manos sucias. Si las cartas están allí,
No dejes que desaparezcan otra vez. No protejas mi memoria ocultando la verdad. Me casé contigo porque creías que los nombres debían llegar a las personas a quienes pertenecían. Esto no es diferente. La voz de Frank se rompió en la siguiente línea. Incluso si uno de esos nombres es el tuyo. La sala quedó inmóvil. Denise lo miró. Frank Bayulatzarta. Ahí estaba. Martha lo había sabido. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que Frank podría encontrar su propia firma en la cadena. Lo suficiente para saber que estaría tentado a protegerse llamando inocencia a la ignorancia. Leyó las últimas líneas primero para sí mismo, luego en voz alta. Si llevaste algo sin saber qué era, eso es tristeza. Si lo descubres y aún así permaneces en silencio, eso se convierte en una elección. Frank cerró los ojos. Durante 42 años, había creído que el trabajo era simple. Llevar lo que le daban, entregar lo que tenía dirección. Confiar en que el sistema por encima de él fuera honesto, pero el sistema no había sido honesto. Y la confianza, una vez usada por hombres deshonestos, podía convertirse en una herramienta en sus manos. Denise se arrodilló junto a él. «Tenías 21 años», dijo. «No lo sabías». Frank miró las cartas extendidas sobre el mostrador. Lena Caldwell había sabido lo suficiente para escribir 2 veces. Un veterano había sabido lo suficiente para enviar pruebas. La viuda de un minero había sabido lo suficiente para escribir la fecha en que envió su apelación. Martha había sabido lo suficiente para seguir buscando mientras se moría. No saberlo podía explicar el pasado de Frank, no podía decidir su presente. Dobló la carta de Martha por los mismos pliegues que ella había hecho. Luego la colocó junto al libro. «Hacemos copias», dijo, «de cada página que podamos manejar de forma segura. Llamamos al archivo estatal. Llamamos a un abogado que no le deba un favor a Pike ni a Whitmore. Y luego llamamos a las familias». Ruth parecía asustada. Denise también. Frank tenía miedo con ellas. Afuera, un coche redujo la velocidad frente a la oficina de correos. Esta vez, nadie se movió hacia la ventana. Frank apoyó la mano en el libro, luego en la carta de Martha. «Durante 50 años», dijo, «este pueblo ha vivido sobre respuestas que nunca llegaron». Se puso de pie lentamente. «Ahora las entregamos». La segunda reunión del pueblo no se celebró en el sótano. Había demasiada gente para eso. A las 7, el gimnasio de la secundaria estaba lleno de sillas plegables, abrigos de invierno con nombres susurrados y el silencio inquieto de un pueblo que había aprendido demasiado tarde, que estaba de pie sobre las oraciones sin respuesta de otros. Frank Holloway estaba sentado en la primera fila con Denise a un lado y Ruth Bell al otro. Sobre la mesa frente a ellos había 3 cajas de archivo de la biblioteca del condado. Dentro estaban las cartas muertas, secadas con el mayor cuidado posible, cada una colocada en una funda, numerada y copiada 2 veces. Frank había querido estar de pie solo. Denise no lo permitió. Cuando el concejal Harold Pike entró, la sala no abucheó. Eso habría sido más fácil. En cambio, la gente simplemente se giró y lo miró. Pike se quitó el abrigo lentamente y se sentó cerca del pasillo, con el rostro pálido bajo las luces del gimnasio. Grant Whitmore entró 5 minutos después y se quedó al fondo, sin discurso pulido, sin sonrisa de promotor. Solo un hombre dándose cuenta de que algunas propiedades venían con fantasmas que ninguna excavadora podía despejar. La secretaria del condado abrió la reunión, pero su voz temblaba demasiado para continuar, así que Denise se puso de pie. «Mi padre no compró la vieja oficina de correos para hacerle daño a este pueblo», dijo. «La compró porque mi madre creía que algo dentro había sido ocultado a las personas que más lo necesitaban». Levantó la carta de Martha. «Esto es de Martha Holloway, mi madre. Ella encontró patrones en los registros del condado antes de morir, pero no tenía las cartas. Ahora nosotros sí». El gimnasio quedó en silencio. Denise no leyó cada palabra. Leyó solo lo suficiente. Familias marcadas como tardías cuando sus cartas habían sido enviadas. Reclamos negados porque las respuestas nunca llegaron. Nombres eliminados de archivos. Luego de la tierra. Luego de la memoria. Cuando terminó, Frank se puso de pie. Caminar hasta ese micrófono se sintió más difícil que cualquier ruta de su vida. «Firmé uno de los libros», dijo. Un murmullo recorrió la sala. Frank no se escondió de él. Tenía 21 años. No sabía qué contenía la bolsa. No sabía a dónde iba, pero mi nombre está allí. Y si le pido a este pueblo que enfrente la verdad, tengo que empezar con la parte de esa verdad que me toca. Denise miró hacia abajo, llorando en silencio. «Lo siento», dijo Frank. «No porque haya querido hacer daño. No quise.
pero el daño puede pasar por manos honestas cuando las manos honestas no hacen suficientes preguntas. Durante un momento nadie habló. Entonces una anciana en la tercera fila se puso de pie con ayuda de su nieto. «Mi madre era Lena Caldwell», dijo. El rostro de Frank cambió. Murió pensando que a nadie le importó lo suficiente como para responderle. Solía decir que había enviado todo lo que le pidieron. La gente le decía que estaba confundida. Ruth se cubrió la boca. Denise metió la mano en la primera caja de archivo y encontró la funda marcada Caldwell, Lena. Se la llevó a la mujer, sin discurso, sin ceremonia. Solo una hija recibiendo prueba de que su madre no había imaginado su propia ruina. Después de eso, otros se pusieron de pie. El hijo de un minero, la sobrina de un veterano, un hombre cuyos abuelos habían dejado Benton Ridge en 1971 y nunca regresaron. Cada uno recibió una copia, no el original. Los originales irían al archivo estatal para su preservación. Frank había insistido en eso. La verdad merecía tanto un hogar como una cadena de custodia. El concejal Pike se puso de pie al final. Parecía más viejo que una semana antes. «Las iniciales de mi padre aparecen en el libro de transferencias», dijo. «No puedo defender eso. No lo intentaré». Alguien murmuró. «Conveniente. Ahora que está muerto». Pike lo aceptó. «Sí», dijo. «Es conveniente. Demasiado conveniente. Y por eso apoyaré una revisión independiente. Liberaré todos los registros del Comité de Reubicación que aún conserve el pueblo, y me abstendré de cualquier votación relacionada con la propiedad de la oficina de correos». No era suficiente, todos lo sabían, pero era la primera vez que un Pike decía algo en esa sala sin esconderse detrás del procedimiento. Grant Whitmore dio un paso al frente después de él. «El fideicomiso de mi familia compró tierras conectadas con esas transferencias», dijo. «Yo no creé esa historia, pero me beneficié de lo que llegó a ser». Miró a Frank. «La oferta de desarrollo queda retirada. Contribuiré al Fondo de Preservación y a la revisión legal para las familias afectadas». Frank lo observó con cuidado. El dinero era fácil para hombres como Grant. La admisión pública era más difícil. Ruth Bell se levantó con ayuda de Denise. «Vi lo suficiente para preguntarme cosas», dijo, «y permanecí callada porque tenía miedo de perder mi trabajo». Su voz se quebró. «Lo he lamentado durante 50 años. Sé que el perdón no entrega una carta, pero estoy aquí ahora y ayudaré a identificar cada nombre que pueda». Fue entonces cuando la sala finalmente cambió. No sanó, no perdonó, cambió. La vieja oficina de correos ya no era solo la compra obstinada de Frank. Era evidencia, era memoria, era el lugar donde el pueblo había fallado y quizá el único lugar donde podía empezar a responder. Al final de la reunión, formaron un comité de voluntarios. Denise para catalogar, Ruth para nombres y rutas, la bibliotecaria del condado para preservación, 2 descendientes para contactar familias y Frank para la entrega. No entrega de correo esta vez, entrega de verdad. Cuando la gente salía, la mujer Caldwell se detuvo junto a Frank. «Mi madre esperó toda su vida una respuesta», dijo. Frank bajó la mirada. «Siento que haya llegado tan tarde». Ella tocó su manga. «Tarde no es lo mismo que nunca». Frank la vio alejarse con la copia contra el pecho. Aún quedaba trabajo por delante. Abogados, registros, ira, preguntas que nadie vivo podía responder por completo. Pero las cartas habían hablado en público, y nadie en Benton Ridge podía fingir que la vieja oficina de correos estaba vacía otra vez. 6 meses después, la vieja oficina de correos abrió de nuevo. No como una tienda de conveniencia, no como un museo pulido con placas brillantes y luces costosas. Abrió en silencio, un sábado por la mañana, a principios de primavera, con los escalones del frente limpios, el ladrillo reparado donde la lluvia había comido el mortero y un simple letrero de madera junto a la puerta. Sala comunitaria de cartas de Benton Ridge. El mástil todavía se inclinaba un poco. El piso aún crujía cerca del viejo mostrador de servicio. El edificio no había sido hecho joven otra vez, y Frank se alegraba de eso. Algunos lugares no necesitan fingir que el tiempo no los ha tocado. Solo necesitan ser lo bastante fuertes para sostener lo que el tiempo dejó atrás. Dentro, la pared de clasificación permanecía. Un carpintero la había reforzado, pero nadie cubrió la abertura donde se habían encontrado las cartas. En su lugar, una lámina de vidrio protector cubría esa sección, mostrando el estrecho espacio oculto detrás de la pared. Los visitantes podían ver las tablas, los clavos viejos, la abertura oscura y el lugar donde el silencio había vivido durante 50 años.
Denise había insistido en eso. La gente debería ver lo ordinario que parecía, le dijo a Frank. Esa es la parte aterradora. Pasaba los sábados en la mesa larga junto a las ventanas delanteras, usando guantes de algodón y leyendo nombres en voz alta con la bibliotecaria del condado. Ya no se apresuraba entre papeles viejos como si fueran desorden. Los manejaba como Martha lo había hecho una vez, con cuidado, con paciencia, como si cada pliegue pudiera explicar la vida de alguien. Ruth Bell se sentaba a su lado la mayoría de las mañanas. La edad cansaba rápido a Ruth, pero la memoria aún le servía en destellos. Aparecía una dirección de remitente y ella cerraba los ojos. Eso estaba cerca del camino del arroyo, decía. Porche azul, 2 niños. Su padre caminaba cojeando. Ella siempre enviaba cartas los jueves. Decía que el jueves le daba al gobierno un día para leer antes del fin de semana. Pieza por pieza, el pueblo comenzó a recordar a personas que se había entrenado a sí mismo para olvidar. No todas las familias podían ser encontradas, no todos los daños podían repararse. Algunos descendientes querían copias y nada más. Algunos querían revisión legal. Algunos llegaron enfadados y se fueron más enfadados. Otros se quedaron frente a la vitrina y lloraron sin decir una palabra. Frank aprendió a no esperar finales limpios. El correo también era así. Algunas cartas traían cheques. Algunas traían disculpas, algunas traían noticias que nadie estaba listo para oír. El trabajo del cartero nunca fue decidir si el mensaje era agradable, solo entregarlo. Una tarde, un niño de unos 10 años entró con su abuela. El niño llevaba una gorra de béisbol demasiado grande para su cabeza y un cuaderno escolar bajo un brazo. Su abuela lo llevó hasta un sobre enmarcado con el nombre Mercer escrito sobre él. «Ese era tu bisabuelo», dijo. El niño se inclinó más cerca. «¿Él escribió eso?» «Sí». Recibió una respuesta. Su abuela guardó silencio un momento. «No», dijo. «Pero nosotros sí». Frank la oyó desde el otro lado de la sala. Miró la vieja gorra postal que descansaba entre sus manos. Durante la mayor parte de su vida, había pensado que entregar significaba hacer llegar algo a tiempo. Ahora entendía que a veces entregar significaba llevar la verdad a través de los años, incluso cuando la persona que más la necesitaba ya no estaba. Denise lo encontró más tarde junto a la pared de clasificación. «¿Estás bien?», preguntó. Frank sonrió débilmente. «A mi edad, esa pregunta tiene muchas respuestas». Ella se quedó a su lado, mirando a través del vidrio el espacio oculto. «Antes pensaba que compraste este lugar porque no podías dejar ir a mamá», dijo. Frank no respondió. Denise limpió con la manga un pequeño círculo de polvo del vidrio. «Creo que me equivoqué». Él la miró entonces. Ella mantuvo los ojos en la pared. «Lo compraste porque ella te dejó algo por terminar». Frank tragó saliva. «Y porque era demasiado terco para saber cuándo un edificio no valía nada». Denise negó con la cabeza. «No», dijo, «porque sabías cuándo sí valía». Durante un rato, ninguno de los dos habló. Afuera, Main Street se movía lentamente en una mañana común. Pasó una camioneta. Alguien empujaba un cochecito. 2 ancianos discutían sobre café en la acera. El pueblo no se había vuelto perfecto. Ningún pueblo lo hacía, pero se había vuelto menos seguro de su propia inocencia. Y eso era un comienzo. El letrero de desarrollo al otro lado de la calle había sido retirado en enero. En su lugar, alguien había plantado 3 jóvenes cornejos. Frank nunca preguntó quién. Cerca de la hora de cerrar, Denise abrió la pequeña vitrina detrás del mostrador. Dentro yacía la carta de Martha, el original ahora preservado entre hojas de archivo. A su lado estaba el libro negro, abierto en la página con el nombre de Frank, y un espacio vacío que Denise había dejado a propósito. Frank metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó su vieja gorra postal. El azul marino se había desvanecido casi hasta el gris. La visera estaba blanda por años de lluvia y sol. La sostuvo por un momento, con el pulgar descansando sobre el borde gastado. Luego la colocó en el espacio vacío. Denise lo miró. «¿Estás seguro?» Frank asintió. «Ya no llevo la ruta». Cerró la vitrina con suavidad. Durante años, Benton Ridge había pasado frente a la vieja oficina de correos y no había visto nada más que podredumbre, deuda y un edificio esperando caer. Pero el edificio no había estado vacío. Había estado lleno de nombres, lleno de pruebas, lleno de voces dobladas dentro de sobres, esperando a que un viejo cartero recordara que una carta con un nombre escrito todavía merecía ser encontrada. Frank apagó las luces delanteras, pero dejó una lámpara encendida cerca de la pared de clasificación. Luego salió con Denise y cerró la puerta detrás de ellos. La vieja oficina de correos
había sido llamada vacía una vez. Frank nunca los corrigió, solo esperó el tiempo suficiente para que las cartas hablaran.